día de hoy vamos a desarrollar un caso de estudio bajo la empresa XYZ, la cual se encuentra localizada en Cali, Colombia. El problema nos plantea lo siguiente: se requiere realizar una exportación a 3 países bajo el término de negociación Incoterms DDP. La primera operación se realizará vía marítima por un valor de $30.000, cuyo mercado objetivo es la ciudad de Santiago en Chile. Una segunda exportación vía marítima a la ciudad de Lima en Perú por un valor de $15.000 y una última vía terrestre a la ciudad de Quito en el Ecuador por valor de $20.000. Para poder establecer el medio de pago en las operaciones de exportación, el equipo del Áreas de Comercio Internacional de la empresa toma como base el monto de la exportación, el riesgo país y el tiempo de operación en razón a la ubicación geográfica que cada uno de los mercados objetivos tiene. El objetivo es poder tener un reintegro de las divisas que le permita la mayor liquidez posible a la empresa en las operaciones de exportación. Procedemos a la realización de la actividad, la cual nos dice lo siguiente: que se solicita que el equipo de trabajo exponga qué medio de pago refiere el adecuado a acordar con el importador en cada uno de los mercados objetivos, exponiendo las razones en función de los parámetros que el área del comercio internacional de la empresa ha tomado como base de análisis y el objetivo que tiene la empresa de reintegro de las divisas. En la presente imagen podemos visualizar el indicador riesgo país, en el cual encontramos a Argentina, a Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En dicha imagen podemos encontrar entonces el valor de riesgo país para cada uno de los países nombrados, desde el último dato a los 3 meses hasta el año correspondiente. En primera instancia haremos una introducción sobre algunos conceptos importantes para el desarrollo de nuestro tema. Es importante hablar en primera medida qué es un Incoterms y qué medidas de pago son las más aptas para aplicar dentro del caso de estudio. Incoterms DDP. El Incoterms DDP o Delivery Duty Paid significa que el vendedor debe poner las mercancías a disposición del comprador en el lugar acordado, la fabricación del comprador o almacén al cual se presente. Además debe cubrir todos los gastos asociados, incluyendo la descarga de las mercancías y los procedimientos y costos aduaneros que se puedan aplicar. Hablando del sistema de pagos, no existía como una manera estandarizada de aquel proceso, pero también había que medir muy bien el riesgo. Los procesos de pago pues no existían ni cuantía ni seguros, debería de existir una canalización del dinero y la conversión a moneda local. Dentro del sistema financiero internacional del mercado de cambios existen 3 factores importantes que son tiempo, lugar y el modo adecuado. Cuando nos referimos a las pérdidas, podemos nombrar a la convertibilidad. Cuando no se realiza muy bien este proceso, no pueden existir beneficios. También están los procesos de canalización, cuando no sabemos en qué moneda pagar y realizar las operaciones de divisas. Y también está el medio de pago internacional, el instrumento pues, que se encarga de pagar el dinero y de recibir la mercancía, ¿no? De esta manera pues también se generan pérdidas. Por eso es importante medir cada uno de estos procesos y no contrarrestar en lo que son fallas. Ahora vamos a hablar de los beneficios de los medios de pago internacionales. En ellos podemos mencionar 3, los cuales son: en primera instancia está cubrir los riesgos en las negociaciones internacionales entre ambas partes o las partes participantes. El segundo está elegir el nivel de riesgo y de los costos que se quiere asumir. El tercero se basa en ofrecer la financiación a los clientes en el exterior. Ahora vamos a hablar de los medios monetarios de pago internacionales. En primera instancia encontramos a la cobranza de crédito. En segunda medida, la cobranza documentaria. Por tercer lugar están los giros internacionales. En cuarta medida están las órdenes de pago y por último, en quinto lugar, las cuentas corrientes en divisas. Antes de iniciar con el taller, queremos mencionar algo importante sobre los instrumentos de pago que vamos a utilizar.
Entonces comencemos con la carta de crédito. La carta de crédito es un documento utilizado como instrumento de pago emitido por un banco por cuenta de uno de sus clientes y por el cual se autoriza a otro banco en el exterior a cancelar a una persona natural o jurídica una cierta cantidad de dinero. Entonces, ¿cuáles son las partes que intervienen en esta carta de crédito? Está el ordenante, el beneficiario, el banco emisor y el banco corresponsal. Bueno, en cuanto al proceso, podemos mencionar que cuando ya se confirma la apertura de la carta de crédito, se envían los diferentes documentos como la factura, el documento de embarque, el documento de transporte al banco del exportador y luego este banco pues enviará toda la información al banco del importador y ahí se confirma el desembolso del dinero. Entonces el importador queda en deuda con el banco emisor y cuando reciba su mercancía le va a pagar al banco. Cabe resaltar que el proceso es muy seguro y que las dos partes están avaladas por dos entidades bancarias dentro del sistema financiero y que permite tener una seguridad tanto en la recepción de la mercancía, la documentación, el dinero y los procesos de canalización. Se debe tener en cuenta que si se exporta un volumen bastante considerable de mercancías, pues también hay un volumen bastante considerable de pago, ¿no? Eso quiere decir que cuando la cantidad de comprometida en la transacción es bastante alta, se necesita de una seguridad bastante alta también. Y pues la carta de crédito ofrece mucha seguridad, pero también posee un costo alto. Bueno, en cuanto a las ventajas y desventajas del importador, las ventajas pues tenemos el cumplimiento del contrato porque necesariamente va a recibir su mercancía. Está la conveniencia porque recibirá su mercancía de la forma correcta. Está el crédito porque no tiene que pagar de contado. Y el apoyo pues está respaldado por una entidad bancaria y eso hace que se cumpla la operación. En cuanto a las desventajas, pues tenemos que la mercancía puede llegar averiada o incompleta, sin embargo, puede adelantar un proceso de no desembolso del crédito. Y la otra es que la mercancía no llegue de acuerdo a las especificaciones solicitadas. En cuanto a las ventajas y desventajas para el exportador, pues en las ventajas tenemos el cumplimiento del pago, el pago puntual, la comodidad porque se evita de otros procesos que le generen sobrecostos, está la asesoría porque recibe el acompañamiento del banco. Y en las desventajas podríamos mencionar que el importador rechace la mercancía que se le ha enviado. Otro de los medios de pago seleccionados es la cobranza documentaria. En este método, el importador y el exportador involucran a sus bancos para completar el pago. El proceso que se lleva a cabo en la cobranza documentaria es el siguiente. Una vez embarcada la mercancía, el exportador entrega a su banco local los documentos de la exportación. Este banco, por medio de un correo certificado, envía los documentos y las instrucciones de cobro al banco cobrador en el país del importador. Es importante tener en cuenta que en este medio de pago el banco únicamente sirve como mediador entre las dos partes, pero no garantiza el pago. Dentro de la cobranza documentaria existen ventajas y riesgos. Algunas de las ventajas para el importador está que tiene un plazo favorable para realizar el pago dados los tiempos en la realización de los documentos. También puede tener un control de las mercancías, es decir, de las cantidades con los contractuales. También tiene un bajo costo en relación con otros medios de pago. Algunas de las ventajas para el exportador son que él tiene seguridad en el banco cobrador, ya que generalmente se realizan títulos valores como por ejemplo una letra de cambio, y también tiene un bajo costo para el exportador. Dentro de los riesgos para el importador tenemos que la mercancía puede llegar con algunos daños o que la mercancía no corresponda al producto que el importador seleccionó. Dentro de los riesgos para el exportador está el no pago de las operaciones. Generalmente este no pago de las operaciones se da cuando el importador se declara en quiebra. Cuando estos casos suceden, el exportador deberá dar un plazo de financiamiento y por ende no recibe su dinero en el tiempo acordado.
negociación con Chile, es importante reconocer ese tipo de distancia geográfica que representan estos dos países. Es claro también tener en cuenta que Chile es el mayor destino al cual se realizará este tipo de negociación, teniendo en cuenta ese aspecto geográfico en comparación con los otros dos países. Asimismo, es importante reconocer o tener en cuenta el riesgo país, un indicador de suma importancia en este tipo de negociaciones de aspecto internacional. Este indicador mide la posibilidad de pago de la deuda de los países. Es así que Chile representa para el 26 de octubre del 2021 un puntaje de 156. Aquí es importante tener en cuenta que Chile no ha representado mayor variabilidad en este aspecto, en este indicador macroeconómico, ya que hace un año fue de 159 y hace 3 meses de 148, representando así lo que dijimos que no representa ese mayor aspecto variable en este tipo de indicador. Es así que, teniendo en cuenta la negociación que va a tener la empresa XYZ desde Cali a Santiago de Chile, va a ser de un valor también importante de $30.000 mediante el término de negociación Incoterm DDP, el cual básicamente representa que en este caso el vendedor o el exportador tendrá que incurrir en los costos y en la responsabilidad de llevar el producto hasta el lugar de destino del comprador o de este caso el importador. Aquí es clave reconocer que esta es la negociación de más alto valor en el ejercicio. Es por eso que se le recomienda a la empresa XYZ hacer uso del instrumento de medios de pago, lo que es la carta de crédito, el cual le representa seguridad y mayor tranquilidad al exportador en ese tipo de negociación. Si hablamos sobre el país de Perú y tomamos en cuenta su distancia geográfica, nos encontramos que es el segundo país con mayor distancia de las oficinas de la empresa XYZ, que quedan ubicadas en la ciudad de Cali, Colombia, y que es el segundo país con mayor distancia. El primero lo encontramos en Chile, que si tomamos su distancia queda muchísimo más lejos de las oficinas de la empresa XYZ que las oficinas que están en la ciudad de Lima, Perú, que es donde se requiere hacer una exportación desde las oficinas de Cali de la empresa XYZ. Ahora bien, si hablamos sobre Perú, tenemos que tocar el tema sobre el riesgo país, que no es más que el riesgo que se enfrenta en las operaciones financieras internacionales y que afecta directamente a la inversión extranjera, que se mide a través de la prima en riesgo. Si tomamos en cuenta este valor de el riesgo país en Perú, tenemos que al 25 de octubre del 2021 este país tiene un valor de 188 en lo que corresponde a riesgo país. Esto representa, al igual que Chile, que no representa variaciones considerables, ya que hace un año este valor era de 170 y hace 3 meses era un valor de 183. Ahora bien, se desea hacer una exportación marítima desde la empresa XYZ hasta la ciudad de Lima, Perú, de alrededor de $15.000. Con esto tenemos en cuenta que debemos usar un Incoterm, y para eso vamos a usar el Incoterm DDP, que se trata sobre que el vendedor debe poner las mercancías a disposición del comprador en el lugar acordado. Además, este Incoterm hace énfasis en que la responsabilidad recae más que todo en el vendedor, ya que esta persona debe asumir los costos de descarga y todos los trámites aduaneros. Como es una transacción de un menor valor que las anteriores, se tiene que acordar un medio de pago, y es por eso que vamos a usar en este caso, en el país de Perú, el cobranza documentaria, que si bien es menos costoso y no representa la seguridad de una carta de crédito. Además de que Perú tiene menores indicadores de riesgos como la distancia y el riesgo país, y es un valor de exportación más bajo, por lo cual lo más recomendable sería en este caso utilizar el medio de pago de cobranza documentaria. En cuanto a Ecuador, Ecuador es el país más cercano a nuestro territorio colombiano y por ende estos dos países establecen estrechas relaciones comerciales.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que Ecuador es un país que presenta un riesgo país muy elevado en comparación a los otros países que se presentaron en este ejercicio. Ecuador presenta y tiene un valor en el riesgo país de 827 puntos. Además de que es un valor muy alto en este indicador, también se tienen constantes fluctuaciones que son realmente muy significativas, ya que en el 2020 presentó un riesgo país de 976 puntos y hace 3 meses se obtuvo un riesgo país de 779 puntos. Por lo tanto, se puede mirar que son fluctuaciones que varían de forma significativa, y esto hace que el país no se encuentre en óptimas condiciones para realizar inversiones o para realizar exportaciones. Teniendo esta información en cuenta, realizaremos pues el ejercicio como tal. En el ejercicio se plantea que una empresa XYZ desea realizar una exportación por más de $20,000 hacia Quito, Ecuador, y se hace por un medio de negociación en un Incoterm del DDP, que en este Incoterm pues recae toda la responsabilidad de pagos o de gastos y costos hacia el exportador. El medio de pago que se aconseja utilizar en este caso, teniendo en cuenta que Ecuador presenta un riesgo país muy alto, es la carta de crédito, ya que la carta de crédito es un medio de pago que nos genera seguridad tanto como al importador como al exportador, y además de esto es el medio de pago que se utiliza en su gran mayoría en las transacciones comerciales internacionales.